El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, madrugadores, muy bien, 6 de la mañana con 52 minutos. No se olviden, por favor. ¿Ya se pegaron el cafecito? ¿Ya o todavía no? No aún. Vamos, levántense. Vamos, se levantan, bajan a la cocina, prenden la hornilla, pongan ahí la cafetera, agua bien caliente y prepárese su cafecito buen día para amenizar esta mañana y obviamente escuchar este espacio de noticias. Buenos días a Ronnie Aliaga, asambleísta por la provincia de Guayas de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, legislador? ¿Cómo está, Fabricio? Muy buenos días. Un gusto saludarlo y un saludo fuerte, afectuoso y muy solidario a todos los hermanos ecuatorianos que en este momento están sufriendo el embate de esta pandemia. Gracias a Ronnie Aliaga. Hoy el Pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto continuar con la sesión que se suspendió el martes pasado. Estaba en desarrollo esa sesión, pero se suspendió por las dificultades en el fluido eléctrico en algunos sectores del país. Va a continuar el día de hoy y obviamente uno de los temas que entiendo será materia de debate, se incorporó como cambio en el orden del día en la sesión del martes, tiene que ver con un nuevo intento de la Asamblea para generar un pronunciamiento institucional respecto de la situación del presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, y de este ejercicio de fiscalización asociado a la emergencia sanitaria. ¿Qué debería ocurrir en ese contexto el día de hoy, asambleísta Ronnie Aliaga? Bueno, realmente es indignante, como usted lo dice, en un segundo intento, cuando debió haber sido a la primera, porque es evidente la corrupción institucionalizada, es evidente cómo hay gente miserable que dentro de esta tragedia quieren seguir beneficiándose de sus bolsillos a costa del dolor, el sufrimiento y las vidas de los hermanos ecuatorianos, y que tengamos que hacer un segundo intento de poder hacer una resolución en la cual se exija al presidente de la República la separación inmediata del presidente del directorio del IES y además su procesamiento debido a la responsabilidad civil y penal que tiene como primer encargado de esa institución donde se produjo este hecho, este presunto acto de corrupción. Entonces yo creo que la Asamblea sigue decepcionando muchísimo más al ciudadano, que es parte de la misma estrategia del régimen de Moreno, aupado por sus legisladores, por los legisladores gobiernistas. Se den cuenta que no es solamente con el tema del señor Granda, ya hemos visto cómo han tratado de ocultar, defender a otros ministros de Estado, asimismo incompetentes. Hemos visto cómo las resoluciones de la Asamblea no han sido tomadas en cuenta, aún siendo el primer poder del Estado. Y lo menciono porque yo escuché atentamente su comentario, y la Asamblea Nacional sacó un pronunciamiento en el cual se pedía al gobierno nacional que el no pago de los bonos Global 2020, y aún así lo hicieron, poniendo de lado, hipotecando la vida de los ecuatorianos, y hasta el día de hoy nosotros sabemos si contamos con los recursos económicos para afrontar esta crisis. Ya que menciona eso, asambleísta Aliaga, permítame interrumpirle. Ya que menciona eso, porque me parece importante, primero, cuando se trata de una resolución es un pronunciamiento que no tiene fuerza vinculante, eso también hay que explicar a la gente. La Asamblea puede aprobar proyectos de resolución, está dentro de su competencia, pero no tiene efecto vinculante. Ahora bien, hubo un pronunciamiento inicial por parte del presidente de la Asamblea, avalado por los líderes de las bancadas legislativas, que luego, al menos una parte, se incorporó en la resolución que se aprobó durante la primera sesión virtual del Parlamento en medio de la crisis sanitaria, en la que, entre otras cosas, planteaban justamente el tema de la suspensión de los pagos o una renegociación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la deuda. ¿Cómo se entiende que el 24 de marzo se haya pagado 320 millones de dólares de capital por vencimientos de bonos Global, y ayer, 8 de abril, el Ministerio de Economía y Finanzas emite una comunicación informando que ha solicitado, en cambio, el diferimiento hasta agosto del pago de los intereses de vencimientos de bonos que, según el gobierno, le ahorrarían o le permitirían liberar 811 millones de dólares en recursos? ¿Cómo se entiende lo del 24 de marzo y lo de ayer, 8 de abril, estos dos escenarios, ya que usted ha tocado el tema de la deuda? Bueno, es fácil, es evidente, ¿no? Existía algún interés de por medio, ¿no?
habrá que realizar las investigaciones pertinentes de quiénes son los principales tenedores de los bonos Global 2020, quiénes fueron los principales beneficiarios, y así podemos sacar rápido las conclusiones de por qué se realizó el pago de la deuda cuando en esos días, debido a la crisis que es mundial, y entendemos, no es una pandemia, debido a la crisis mundial, organismos ya se habían pronunciado de que no se debía exigir el pago de deudas y que también teníamos que dedicar esos recursos los países para combatir en este momento la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero miren la falta de planificación, y vuelvo a ratificarme en mis palabras, la manera miserable en que se han comportado contra el pueblo ecuatoriano, porque eso es contra el pueblo ecuatoriano, y lo que usted menciona también es muy cierto. Imagínense que las resoluciones que hacemos de la Asamblea Nacional, como no son de carácter vinculante, pero también es un llamado de atención al Ejecutivo de la primera función del Estado, en el cual estamos diciendo, haz las cosas bien, pero aquí tenemos una Asamblea Nacional cuyas autoridades están sometidas al poder de turno, por eso no tenemos una asamblea más crítica, que en este momento que necesitamos liderazgo, deberíamos estar exigiendo que las autoridades que están encargadas de manejar la crisis hagan su mejor trabajo a favor de los ecuatorianos y no sigan permitiendo la muerte, el dolor, los dramas familiares que vemos a diario, porque realmente, gracias a la ayuda de las plataformas digitales, de las redes sociales, hemos podido enterarnos de la realidad que está viviendo el país, y no de esos números chimbos. Ya la gente ni quiere ver las cadenas nacionales porque son números chimbos, que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está pasando en la calle, sobre todo en la provincia de Guaya. Asambleísta Leaga, para cerrar el tema de la deuda, ayer yo le planteé o esta semana que conversé con Eliseo Azuero, le preguntaba si es que estaba en el radar finalmente convocar al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, para que genere estas y otras explicaciones. Han pasado varios días desde que la Asamblea ya empezó a analizar este tema. ¿Finalmente va a ser o no convocado Richard Martínez? Claro, por supuesto que sí. ¿Para cuándo? El día martes que sesionamos, se aprobó un cambio del orden del día planteado por el asambleísta Raúl Tello, en el cual se exige la comparecencia del ministro Richard Martínez. Eso se tendrá que aprobar el día de hoy. Fue aprobado el cambio del orden del día. El tema tendrá que aprobarse el día de hoy, que vamos a retomar el tema. Entonces, yo pienso que debería ser lo más pronto posible. Si estamos trabajando de manera telemática, yo creo que el trabajo de la Asamblea debería ser más continuo. Tenemos muchos temas que tratar en este momento. Y ojo, al ciudadano que no entienda que estamos pensando solamente en el accionar político, sino que tenemos que hacer necesariamente ese control político para ir determinando las acciones, porque no hay una debida planificación. Si se hace la comparecencia de un ministro de Economía y nos explica por qué se hizo el pago el pago de la deuda, y en este momento no tenemos los recursos necesarios para afrontar esta crisis económica, y tenemos que estar viviendo y afrontando esto con las donaciones y la buena voluntad de organismos internacionales y de otros países, realmente yo creo que el país se daría un gran baño de verdad. Así que esperamos que sea lo más pronto posible. No es por entorpecer, vuelvo a repetir, no es por entorpecer su trabajo, sino es porque el pueblo ecuatoriano merece respuestas. No vamos a poder revertir esta realidad si no la afrontamos. Correcto. Asambleísta Leaga, usted hace algunos días, de hecho en los últimos días de marzo, había hecho un planteamiento público. El 29 de marzo lo recogió Diario El Universo. El asambleísta Ronnie Aliaga, de la bancada de la Revolución Ciudadana, pidió mediante oficio al presidente Lenín Moreno permitir la salida de las personas privadas de libertad en todos los centros carcelarios a nivel nacional, con el debido análisis inmediato del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, el SNAI, para evitar la propagación del COVID-19 en el sistema penitenciario. Aliaga afirma que su petición acoge el pedido de la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Esto usted lo planteó el 29 de marzo. Esta mañana di lectura a una nota que publicó el portal Primicias, que en contrapartida, en cambio, señala que la reacción temprana ha salvado las cárceles del COVID-19 en el Ecuador y que los protocolos aplicados han impedido que dentro de la comunidad de privados de libertad, en los diferentes centros de rehabilitación social de la República, se haya generado hasta el momento un solo caso de COVID. ¿Cuál fue su sustento en ese momento, el 29 de marzo? Y le pregunto, hoy,
10 días después, ¿mantiene esa postura o no? Pero por supuesto, y el sustento es la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, como usted ya lo mencionó, y sobre todo el sentido de humanidad, ¿no? Las personas privadas de libertad han perdido su derecho a la libertad, valga la redundancia, pero no han perdido el derecho a la vida. Además, contamos con un sistema carcelario penitenciario en el cual tenemos el 42% de hacinamiento, y hacinamiento es la sobrepoblación, para que el ciudadano entienda, sobrepoblación del 42%. Hay 5 centros de rehabilitación en el país que tienen el 100% de hacinamiento. Usted sabe lo terrible, lo catastrófico que sería que alguno de los internos se llegue a contagiar de COVID, porque si bien es cierto, se han restringido las visitas, no se han prohibido, es decir, sigue latente. Los protocolos que se están tomando no son los adecuados en este momento. Y además, usted sabe, y el pueblo lo sabe, que por lo general quienes llegan a los centros de rehabilitación son los marginados de la sociedad, son los pobres, los indigentes, los adictos, que ya llegan con problemas de mala nutrición y de enfermedades preexistentes. Y yo estoy pidiendo por los casos de enfermedades graves, de doble vulnerabilidad, mujeres embarazadas, y obviamente los que han cometido delitos menores que pueden tener otras medidas alternativas. En ningún momento se trató de justificar, como sacó una nota tendenciosa ciertos medios de comunicación, se trató de justificar y se pide la liberación de asesinos, de violadores, de femicidas, porque ellos no entrarían dentro de este beneficio. Además, quien tiene que tomar la decisión es el presidente de la República. Yo invoqué el artículo 147, numeral 18 de la Constitución. ¿Qué dice que ese artículo? Le faculta a él. Disculpe. ¿Qué dice ese artículo, perdón? Reducir, indultar y conmutar las penas. Y es facultad del presidente de la República en base a un análisis. Y quienes terminan determinando si se acogen o no al beneficio son los operadores de justicia, es decir, los jueces en su momento. Porque, estimado Fabricio, para que el pueblo entienda, mire, un padre de familia que era parte del 62% de los ecuatorianos, que antes de esta pandemia ya estábamos en una crisis económica, era parte del 62% que no tenía trabajo seguro, que no tenía un empleo estable y no pudo cumplir con el pago de suspensión alimenticia de sus hijos. En este momento está detenido, pero se podrían tomar medidas alternativas. Asimismo, hay otros casos de delitos leves que se podrían tomar alternativas para descongestionar el hacinamiento que existe en este momento. Ahora, lo que usted menciona por parte del SNAI, pero ¿quién les cree a estas personas? Desde el año anterior se había declarado un estado de emergencia, que nunca se cumplió, que nunca se cumplieron los puntos planteados, que no se liberó el hacinamiento. Entonces, ¿cómo podemos confiar en la palabra de una institución que hasta el día de hoy cumple lo que ha prometido, a este pedido, mediante resolución? A este pedido que usted le planteó al presidente de la República mediante oficio, ¿ha recibido alguna respuesta? Este pedido lo planteó usted a fines de marzo. ¿A hoy ha recibido alguna respuesta o no? Sí, con fecha 3 de abril acaban de enviar un protocolo para análisis de los casos de las personas que tienen enfermedades catastróficas, y están solicitando que empiecen a operar los jueces de garantías penitenciarias, y eso ha sido remitido a la Corte Nacional de Justicia, pero no incluye el todo del pedido que yo he realizado. Mira, aquí esta gente, y cuando digo esta gente me refiero a las autoridades, esta gente, cuando en los discursos, en las ruedas de prensa, en las cadenas, dicen que no están pensando en política, siguen pensando en política. Esto es porque ellos piensan que esto tiene nombre y apellido y que el beneficio es para una o dos personas. Y no es así, mi estimado Fabricio y pueblo ecuatoriano. Esto es para cientos de personas que se podrían beneficiar, que no son delincuentes, ¿ya? Y que podrían tener medidas alternativas. No es que se los va a liberar aquí porque así. Los jueces tienen que evaluar. Entonces, debido a su pensamiento político que está desentonado en este momento, están coartando esta propuesta que es muy buena y que realmente va en defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que son los invisibilizados, que son los olvidados. Asambleísta Yo he visto Legar, muchos comentarios desagradables por parte de la ciudadanía que piensan que son una lacra y no es así. Asambleísta Leaga, en la nota que le decía que di lectura hoy, que se señala que no hay fallecidos por COVID-19,
digamos, recogen declaraciones de las autoridades, se señala que en el tiempo transcurrido se mantienen sin casos confirmados, que esa situación contrasta con las cifras oficiales y la realidad del país, pero en la transmisión del Facebook Live estoy recibiendo algunos mensajes de internautas, de oyentes, de televidentes, que dicen que conocen de casos digamos, privados de libertad que fallecieron presuntamente por COVID. Le traslado a usted esta pregunta. ¿Tiene alguna referencia de personas de privados de libertad afectados o fallecidos o contagiados con COVID o en realidad no hay contagiados oficialmente de COVID en el sistema penitenciario? Pero si ni siquiera son capaces de dar las cifras oficiales de contagiados y fallecidos a nivel nacional de los que estamos en libertad, imagínese usted si dijeran si algo hubiese pasado así en alguno de los centros de rehabilitación social. Dios quiera que no sea así. Dios quiera que no sea así por la seguridad, por la salud y la vida de los PPL. He recibido varios mensajes, al igual que usted, a través de mis redes sociales, donde me envían fotos, videos de lo que ocurre dentro de los centros de rehabilitación. Lamentablemente, no hay en este momento una autoridad que corrobore y confirme de lo que está pasando. Por eso nosotros hemos planteado esta medida que es preventiva. Aquí es prevenir. Y eso es lo que no quieren entender, de ser más estrictos en el cuidado. Usted mencionó de una nota donde en Estados Unidos ya hubo contagios. Yo también he publicado notas donde en Marruecos, en Irán, en Reino Unido, se están estudiando. Ya en Irán liberaron cerca de 2.000 personas, creo, porque tienen una población penitenciaria excesivamente hacinada. En Marruecos de la misma forma. En Reino Unido están analizando las medidas. Y mire, países que han manejado mal la crisis siguen cometiendo los mismos errores. Es que aquí no podemos permitirnos, sabiendo que las cosas están mal, empeorarlas, sobre pretexto de no entender las posturas que tenemos personas que estamos planteando algo por el beneficio de muchos, por el beneficio de muchos, y que no tiene nada que ver con una postura política ni con un cálculo político. Realmente me decepciona, porque yo acogí en su momento, sabiendo que era una situación de crisis, acogí las palabras de las autoridades del gobierno nacional, cuando decían que las pugnas políticas las dejábamos para después y en este momento era de aportar, y lo he estado haciendo. Yo he hecho algunas propuestas que no han sido acogidas, además de los PPL. Últimamente he estado insistiendo con el tema del COE, porque no hay un efectivo manejo de la crisis, y me indigna realmente, porque como guayaquileño siento el corazón desgarrado de ver las imágenes tan tristes, catastróficas de lo que se está viviendo en el día a día en las calles de mi ciudad, sin que hasta el día se tome alguna decisión coherente por parte de las autoridades y veamos una luz al final del túnel, porque en este momento, sin planificación acertada, créame que vamos a seguir mucho tiempo en medio de esta crisis. Correcto. Le pido una respuesta corta, se me terminó el tiempo, en un minuto. Entiendo que usted está en Guayaquil. ¿Cómo está en este momento la situación de Guayaquil? En un minuto, por favor, asambleísta Aliaga. Pues crítica, como lo hemos visto todos. En este momento no existe planificación por parte de las autoridades. Yo he exhortado al COE con 6 propuestas claras y contundentes, porque la primera medida de contención ya del contagio, de la epidemia del COVID, es hacer las pruebas, hacer cualquier cantidad de pruebas, y yo he propuesto que se hagan 100.000 pruebas de COVID en 15 días, no menos de 6.600 diarias, para ya empezar a hacer cercos de contención. Es increíble lo que estamos viviendo, los videos en las redes sociales, familiares muertos dentro de sus viviendas, otros cuerpos en las calles, colapsaron el sistema sanitario, no hay atención médica. Si usted va al hospital público no lo atienden porque están con los temas de COVID. Deberían ya hacer una correcta planificación entre la infraestructura pública de salud y la infraestructura privada que podría servir en este momento para atender otras dolencias de salud, por los cuales también muchos ecuatorianos están falleciendo por la falta de atención médica. Así que realmente pedirle a las autoridades que tomen conciencia que en este momento estamos para aportar, que no es de pugnas políticas, y como guayacense, como guayaquileño especialmente, estoy dispuesto y he solicitado formalmente al COE que me permitan participar para aportar con las ideas de la manera en que ellos consideren correcto. Pero también necesitamos dentro del COE una voz de representación territorial, como es un legislador, ya que las instituciones que están en este momento funcionando dentro del COE han demostrado que tienen capacidad nula para manejar esta crisis. Correcto. Finalmente, brevísimo, porque me envían esta pregunta. ¿Hay la posibilidad de que se conforme una comisión en la Asamblea para recopilar información
real sobre la cifra de fallecidos y contagiados? Yo creo que más allá de conformar una comisión, ya existe la Comisión de Salud. Lo que tendría que empezar a hacer es exigirle al presidente de la comisión, el señor William Garzón. El día de ayer también tuve una entrevista y me plantearon un tema similar, que empiece a ejercer su función. Tenemos 3 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana que ya han hecho los requerimientos de información y obviamente eso hay que esperar que nos brinden esta información requerida para nosotros empezar a accionar. Mire, luego de que pase todo esto, hermanos ecuatorianos, todos los responsables tendrán que responder en el campo que les corresponda, sea políticamente o sea entre las leyes, porque así lo tendrán que hacer. Debido a su incompetencia en este momento, representa la muerte de muchos hermanos ecuatorianos. Correcto. Asambleísta Aliaga, gracias por esos minutos. Que tenga buenos días. Igual a usted, Fabricio, un fuerte abrazo a todos. Dios bendiga a cada uno de sus hogares y les dé sabiduría a nuestras autoridades para que tomen las mejores decisiones. Fuerte abrazo. Gracias. Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros.